Tema de este video: el sector público y los bienes públicos. Primero tendremos que entender a qué se refiere el término sector público. Esta referencia es muy común que se le asigne a los gobiernos de los países, y más específicamente está la definición de gobierno, que es esta que está aquí. Pues en economía, o a nivel general, a nivel de países, cuando a nivel político, o cuando visitan personas de otros países, se relacionan con los gobiernos, al gobierno se le conoce como sector público. Es el sector público, el gobierno. Pero el gobierno es diferente de lo que es el Estado, ¿verdad? Gobierno y Estado, a veces personas lo utilizan indistintamente, y para algunas personas piensan que es lo mismo, y no lo es. Hay una gran diferencia entre gobierno y Estado. El Estado, empecemos por el Estado, es la soberanía, es todo un país, el territorio, los ríos, los mares, los lagos, las personas, esos son parte del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado es la soberanía donde radica en un país. El gobierno es el que administra todos los recursos del Estado. El dueño es el Estado, las personas. El gobierno es el que administra los recursos de un Estado. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Y veamos la definición de sector público o gobierno según la economía. Es un agente colectivo que contrata directamente el trabajo de unidades familiares y que adquiere una parte de la producción de las empresas para proporcionar bienes y servicios útiles a la sociedad como un todo. Aquí se puede ver que el Estado a veces hace casi lo mismo que una empresa. Dice, contrata el trabajo de unidades familiares, igual que la empresa, y adquiere una parte de la producción de otras empresas, muy bien, igual que la empresa, para proporcionar bienes y servicios, también igual que la empresa. La única diferencia entre el Estado y la empresa de estos bienes y servicios que proporciona, que el Estado los da gratis, perdón, que el gobierno o el sector público los da gratis, y que las empresas privadas lo cobran. Entonces aquí dice, por eso dice aquí, útiles a la sociedad como un todo. Entonces aquí podemos ver la importancia del gobierno, porque a veces las empresas privadas no logran cubrir todo un mercado, o no les interesa cubrirlo. Entonces ahí es donde entra el gobierno, ¿verdad? Y trata de eh, cumplir con esas, por de cierta forma decirlo, fallos de mercado, que a veces no se logra cubrir toda una población de un país. Entonces viene el gobierno y hace esos bienes que faltan para ayudarle a las personas. Pero la diferencia entre una característica propia del Estado, del gobierno, es que no eh, cobra por los bienes y servicios que proporciona. ¿Por qué? ¿Por qué no cobra el gobierno? No cobra por los bienes y servicios que le proporciona a la población. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Aparte de lo anterior, o sea, de lo anterior que hemos visto con respecto a la definición de, de gobierno, también cabe mencionar que la mayor parte de los ingresos de los gobiernos no los constituye la venta de bienes y servicios a la sociedad. Es lo que se estaba mencionando anteriormente, que el gobierno eh, no vende los bienes y servicios, sino que los da gratis. Los tendría, a veces algunos bienes y servicios los cobran, pero tendrían que ser gratis. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser gratis si el gobierno, para producir esos bienes y servicios, incurre en costos, en salida de dinero, en gastos? Porque el gobierno cobra impuestos. Miren, aquí está.
Dice, sino que la mayor fuente de ingresos de los gobiernos resulta de los impuestos sobre el poder adquisitivo de la familia y las empresas, ¿verdad?, hechas por medio del sistema tributario. A los impuestos también se le llama tributo, ¿verdad? Un impuesto y tributo es lo mismo, por eso se llama un sistema de impuestos. Un sistema tributario se refiere a lo mismo. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué la empresa privada sí cobra los bienes y servicios que produce y el gobierno no? Porque el gobierno los cobra a través de los impuestos. Entonces por eso se dice que los bienes y servicios que el gobierno proporciona tendrían que ser gratis, porque ya se cobraron en los impuestos. Este concepto de gobierno excluye a las empresas públicas estatales. Ya que vimos los impuestos, veamos cómo está conformado el gobierno. Aquí dice que el concepto de gobierno excluye a las empresas públicas estatales. Veamos aquí en El Salvador, por ejemplo, cómo está conformado el gobierno. Está conformado por el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y las alcaldías. Menos, como dice aquí en el párrafo, las empresas públicas estatales. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas públicas estatales no entran dentro de esta clasificación de gobierno? Porque desde el punto de vista económico son las gentes que actúan en sistemas productivos de modo semejante al de la empresa privada. Entonces las empresas públicas estatales o las empresas públicas no son parte del gobierno, no se consideran parte del gobierno como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, etcétera, porque las empresas públicas estatales cobran los servicios, los bienes y servicios que producen y se lo dan a la comunidad, los cobran. Por ejemplo, ¿qué empresas son del gobierno? Aquí en El Salvador está CEL, que produce y distribuye energía eléctrica. Está ANDA también, la que distribuye agua. Está CEPA y el Banco Hipotecario, entre otros. Entonces, estas son empresas estatales que no se consideran parte del gobierno. El gobierno, visto como agente económico, incluye también los gobiernos municipales, las alcaldías. ¿Vean? Ya hemos visto que las alcaldías también son parte del gobierno. Además, interactúa con los demás agentes de la economía. El gobierno es un centro de generación y ejecución y juicio de reglas básicas para la sociedad como un todo. Otra característica del gobierno es que es el único que puede eh, proporcionar leyes, ¿verdad? El que hace las leyes y también las ejecuta. ¿Verdad? El único que puede hacer eso en un país es el gobierno. Podríase decir que el gobierno tiene el monopolio de la ley, ¿verdad? Él es el único que hace las leyes y también las hace que se ejecuten, que se lleven a cabo, ¿verdad? Entonces es una característica propia del gobierno, aparte de cobrar impuestos, aparte de producir bienes y servicios y no cobrar por esos bienes porque los cobran los impuestos. Esas son características propias del gobierno. Y esta otra que es el único que puede proporcionar las leyes, ¿verdad? Dicho en otras palabras, este párrafo que está aquí, dicho en otras palabras, es el encargado de administrar las leyes y la justicia en los países. Buena parte de las instituciones que regulan la vida de los sistemas económicos emanan de unidades gubernamentales, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, aquí en El Salvador, que la Asamblea Legislativa es la que hace las leyes y ¿cómo se llama? El Poder Judicial, que son los jueces, son los que ejecutan las leyes, ¿verdad? Por eso está aquí este símbolo que es el de los jueces, ¿verdad? Cuando llama a que inicia un juicio o también para llamar al orden, ¿verdad? Entonces este es el símbolo del juez que está impartiendo justicia. En ese sentido, el gobierno es un agente diferente de las unidades familiares y las empresas, interactúa con ellas, pero también tiene poder regulador y correctivo.
al actuar en el ajuste de los flujos generales de producción. Entonces el gobierno, él puede poner orden, ¿verdad? Él puede poner orden por cualquier problema que se pueda dar entre personas o empresas. El gobierno es el llamado a regular eso a través de las leyes, ¿verdad? Todo se tiene que hacer a través de leyes, ¿verdad? Para que quede escrito y para que se cumpla, no importa quién sea, ¿verdad? Quién sea el que ha infringido una ley. Hay muchos ejemplos de bienes públicos. Solo se estudiarán 3 de los más importantes. Ya vimos lo que referente a lo que era el sector público. Vamos a cambiar un poquito el tema, pero siempre hablando de lo que es el gobierno. Y es que ya habíamos mencionado que el gobierno produce bienes y servicios. Ya se había mencionado eso, que el gobierno produce bienes y servicios y que no los cobra. Pues vamos a ver tres ejemplos de bienes y servicios que el gobierno proporciona y que no cobra de ellos porque los cobra en los impuestos. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante en este video. Veamos el primero, la defensa nacional, es el ejército. La defensa del país de los agresores extranjeros es el ejemplo clásico de un bien público. También es uno de los más caros. Entonces, el ejército se le conoce como defensa nacional. ¿Por qué? Porque es el llamado a defendernos contra agresiones de otros países, ¿vea? O eh, de otros problemas internacionales que nos puedan afectar, pues es el ejército el que tiene que defender a todos los salvadoreños o a todos los, por ejemplo, a todos los guatemaltecos o a todos los hondureños. Cada país tiene su propio ejército y es para defender su soberanía, defender el Estado, defender la tierra. Entonces, eso es la defensa nacional. El ejército no le pagamos, nosotros los civiles no le pagamos al ejército, ¿verdad? No le pagamos, va en los impuestos, ¿verdad? En este bien público, la mayoría de los gobiernos gastan enormes cantidades de dinero. En la actualidad, Estados Unidos es el que más gasta, ¿verdad? En este tipo de bienes. Se estima que, por ejemplo, en 1999 gastó 277 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de cuánto se gasta en esto. La economía no se pone de acuerdo, los economistas no se ponen de acuerdo en cuánto es justo gastar en este bien, pero se aceptan que es necesario. No hay algo estipulado de cuánto se debe de gastar con respecto al ejército, pero sí se sabe que es necesario, ¿verdad? Otro bien o servicio que, que es el único que lo hace el gobierno es la investigación básica. La creación de conocimientos es un bien público. Si un matemático demuestra un nuevo teorema, esto es tomado en cuenta como parte del conocimiento general del país, ¿verdad? También las investigaciones, cuando se investiga un teorema matemático, cuando se investiga un fenómeno nuevo en cualquier parte de una ciencia, eso es investigación básica, es gratis, ¿verdad? Tiene que ser gratis. Y son los gobiernos los que ayudan o financian esas investigaciones, ¿verdad? Por eso se llama investigación básica, que ayudan a la sociedad. Pero para entender mejor este concepto es necesario distinguir. La investigación básica se divide en dos: los conocimientos generales y los conocimientos tecnológicos específicos. Hay una definición diferente entre estos dos. La investigación básica se divide en conocimientos generales y conocimientos tecnológicos específicos. En los conocimientos tecnológicos específicos, que son los segundos, se podría tomar en cuenta la invención de una batería mejor, podría patentarse, y la patente es aquello que usted inscribe, el invento que usted ha hecho, usted no inscribe
y nadie más puede usar esa patente. Si usted inventa algo, usted lo puede patentar y nadie más lo puede utilizar. En este caso, están una batería. Ese es un ejemplo. También se puede patentar los derechos de autor. Se pueden patentar, por ejemplo, el que inventó los teléfonos inteligentes, los llamados smartphones, él pudo patentarlo y nadie más podía producir los smartphones, ¿verdad? Por ejemplo, también los inicios de los vehículos también se patentaron, y si usted quería producir vehículos tenía que pagarle al dueño de la patente. Entonces esto se le llama conocimiento tecnológico específico. Pero el que más le interesa al gobierno, la investigación básica, es el otro que se llaman conocimientos generales. Pero hablando siempre de la patente, el inventor obtiene de esta forma gran parte de los beneficios de su invento. Con la patente tiene dos metas, ¿verdad? Que proteger al que inventa y motivar a que se invente, ¿verdad? Por eso en la patente. En cambio, el conocimiento general, un matemático no puede patentar un teorema. Este conocimiento general está gratuitamente a disposición de todo el mundo. El Estado trata de suministrar el bien público de los conocimientos generales de distintas formas. Los organismos públicos subvencionan la investigación básica en medicina, matemática, física, química e incluso economía. Entonces, los conocimientos generales, que son los que financian los gobiernos, él financia las investigaciones de los científicos y al final estos conocimientos generales son gratis para las personas, ¿verdad? Aquí está lo que se divide la investigación básica, que ya vimos que se divide en conocimientos generales y conocimientos tecnológicos específicos. Los generales son los que financia el gobierno, y que son estos que están aquí. También están los problemas de la lucha contra la pobreza. Muchos programas públicos están destinados a ayudar a los pobres. En El Salvador, un ejemplo de estos programas es la pensión a las personas de la tercera edad en los municipios más pobres del país. Hubo un tiempo aquí en El Salvador que se le ayudaba a los ancianos. Se tomaron los municipios más pobres, y de esos municipios más pobres se tomaron ancianos que no tenía quien velara por ellos y se les daba cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Esos son programas de lucha contra la pobreza, ¿verdad? Que son el único que hace estos programas es el gobierno, ¿verdad? La empresa privada, a veces hay empresas privadas que sí tiene programas de lucha contra la pobreza, por ejemplo, las ONGs, organizaciones no gubernamentales. Estas también son empresas que tienen sus programas de lucha contra la pobreza, pero su alcance es bien poco, es bien pequeño, ¿verdad? Solo puede llegar a un municipio o a una colonia o a un cantón o a un caserío, porque tiene recursos limitados. En cambio, el gobierno puede llegar a varios municipios, a varios estados, a varios departamentos, porque su alcance es mayor, tiene mayor cobertura. Los defensores de los programas de lucha contra la pobreza sostienen que este es un bien público. La lucha contra la pobreza no es un bien que pueda suministrar el mercado privado. Como le digo, hay empresas privadas que se llaman ONGs, que sí tratan de ayudar. Últimamente también la empresa privada, esa empresa privada que produce bienes y servicios, a veces tienen programas de ayuda a la comunidad, ¿verdad? Les proporcionan ciertas cosas gratis, ¿verdad?, a la comunidad, pero no es tan grande, el alcance no es tan grande como lo hace el gobierno, ¿verdad? Entonces el gobierno es el llamado a proporcionar estos tipos de bienes que nadie más proporciona, ¿verdad? Entonces, para eso también son los impuestos, ¿verdad? Para ayudar a proporcionar estos tipos de bienes que se saben que son gratis, ¿verdad? Es una característica de estos bienes. Son gratis, no se cobra por ellos. ¿Por qué? Porque se cobran a través de los impuestos, ¿verdad?
Entonces esto a vista general, esto es lo que trata lo que es el sector público de la economía.